Bienvenidos a Caminos de Nomad, el podcast semanal de los trabajadores del conocimiento. El podcast donde hablamos sobre nuestras vivencias y experiencias en este arduo camino. Somos una comunidad de trabajadores del conocimiento, gente como tú, que tras décadas trabajando por cuenta ajena, hoy vive de lo que ha aprendido. Unos ya lo hacemos a tope y otros estamos comenzando en ello, pero todos queremos compartir lo aprendido, porque sabemos que nuestros éxitos, nuestras dudas y también nuestros fracasos os ayudarán a sacar lo mejor de cada uno de vosotros. Coge tu billete que comienza el viaje. Muy buenas, compis. De nuevo, Gaspar. Y como siempre digo, una persona optimista que no ingenua, que todos los días aporta su granito de arena para hacer un mundo más y mejor, en sus tres zonas de influencia: la familiar, la de ocio y la profesional. Hoy voy a hablaros de una cosita que veréis que circula por las redes y que se habla mucho de ello. Y responde a dos preguntas, ¿no? Por hacer un resumen rápido. ¿eh? ¿Cuándo decidimos que el talento tiene edad? ¿O en qué momento decidimos que cumplir años te hace tener menos talento? Mira, llevo tiempo dándole vueltas y vueltas a esta pregunta. Quizás porque ahora lo miro desde un lugar distinto. Como muchos sabéis, después de casi 29 años en Telefónica, desde hace unos meses estoy prejubilado. Joder, y fijaos qué palabra, prejubilado. Eh, no sé, es como si profesionalmente empezara a colocarse delante de ti una especie de cartel que dijera, bueno, Gaspar, hasta aquí has llegado. Y yo no me siento así, para nada. O sea, tengo 55 años, tengo más ganas que nunca de aprender, de escribir, de enseñar, de compartir, de equivocarme también, de meterme en proyectos nuevos, pero sí en proyectos donde yo soy el que elijo. ¿eh? Y posiblemente tengo algo que no tenía con 25 años. Tengo experiencia, pero no solo experiencia profesional, experiencia de vida. He acertado, he metido la pata, he liderado equipos, he tenido jefes fantásticos y otros de los que también aprendí, aunque fuera que cosas no quería repetir. He vivido transformaciones tecnológicas brutales. He visto desaparecer formas de trabajar que parecían intocables. He tenido que empezar de nuevo, más de una vez. Pero sobre todo, he aprendido algo que probablemente a los 25 años todavía no sabía. Que saber mucho no significa necesariamente comprender mucho. Por eso eh, me cuesta aceptar esta especie de de ecuación silenciosa que todavía existe en algunas empresas. Joven igual a talento. Senior igual a experiencia. O sea, como si el talento perteneciera a unos y la experiencia a otros. No, no estoy de acuerdo. Mira, un joven puede tener una madurez extraordinaria y una persona de 58 años puede tener una creatividad, una energía y unas ganas de aprender impresionantes. Es decir, el DNI nos dice cuándo nacimos, poco más. Mira, durante muchos años he trabajado con personas de edades completamente distintas y he comprobado algo muy sencillote.
Cuando juntas bien las generaciones, pasan cosas interesantes, pero oye, muy interesantes. Una persona joven puede llegar a un equipo y preguntar, ¿y por qué hacemos esto así? O sea, es una pregunta que suele acontecer. Y también que alguien con 20 años de experiencia le responda, pues mira, porque siempre se ha hecho así. Y esa pregunta aparentemente ingenua puede provocar una transformación enorme. Pero también puede ocurrir lo contrario, porque el joven propone algo que parece brillantísimo. Y alguien que lleva muchos años viviendo ese negocio dice, mira, esto lo intentamos hace 10 años. Falló por esto y por lo otro. Pero quizá ahora, con esta tecnología nueva, sí podría funcionar. Y ahí es cuando aparece algo muy bonito. Uno aporta una mirada nueva, el otro aporta contexto, y juntos pueden construir algo que ninguno habría construido solo. Eso para mí es talento, o sea, auténtico talento, talento compartido, no talento joven ni talento senior, talento. Y seguramente aquí tenemos uno de los grandes errores de algunas organizaciones, porque nos empeñamos en clasificar a generación Z, millennials, generación X, yo qué sé, baby boomers, en fin, etiquetas, etiquetas y etiquetas, que pueden servir para estudiar tendencias, no digo yo que no, pero cuando una etiqueta acaba explicando a una persona entera, joder, ahí tenemos un problema. Porque dos personas nacidas el mismo año pueden parecerse menos entre ellas que otras dos separadas por 30 años. Sí, hay jóvenes conservadores, hay seniors absolutamente disruptivos, hay personas de 25 años que no quieren asumir ningún riesgo y hay personas de 60 años montando empresas. O sea, hay jóvenes extraordinariamente comprometidos y es cierto que también hay seniors acomodados. Y también ocurre al revés, porque, hijos, antes de generaciones, como siempre digo, somos personas. Hay algo que he descubierto en estos años, y es que el talento necesita una cosa bastante sencilla para aparecer. Espacio. Sí, espacio. Cuando una persona siente que ya nadie espera demasiado de ella, empieza a apagarse. Y da igual que tenga 25, 45 o 60 años. Si durante años solo le dices, haz esto, no te salgas de aquí. Esto siempre se ha hecho así. No, 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 no hace falta que aprendas eso. Eso déjaselo a los jóvenes. ¿Qué esperamos que ocurra? De verdad, ¿qué esperamos que ocurra? A veces culpamos a las personas de haberse acomodado después de haber pasado años acomodándolas. Y esto me parece importante, porque hablamos mucho de gestionar talento, de captar talento, de retener talento, de desarrollar talento. Sí, sí, tenemos unas palabras preciosas, pero, pero quizá deberíamos empezar haciendo una pregunta que yo creo que es muchísimo más sencilla. ¿Estamos dejando que las personas sigan teniendo curiosidad? Porque una persona curiosa difícilmente envejece profesionalmente. Puede cumplir años, claro, pero sigue preguntando, sigue aprendiendo, sigue escuchando, sigue cuestionándose. Y eso tiene muchísimo valor. Yo lo estoy viviendo ahora de una manera curiosa. Doy clases y comparto muchas horas con jóvenes de 21, 22 años, personas que podrían ser perfectamente mis hijos. Y os aseguro que aprendo muchísimo de ellos, de cómo usan la tecnología, de cómo entienden el trabajo en estos días, de las preguntas que hacen, de las cosas que ya no están dispuestos a aceptar simplemente porque siempre han sido así.
Y a veces me desmontan planteamienos. Y os aseguro que me encanta, porque yo puedo aportarles, sí, es cierto, 30 años de experiencia, pero ellos pueden enseñarme una forma diferente de mirar esas experiencias. Y eso es aprendizaje intergeneracional, aunque a mí me gusta llamarlo de una manera mucho más sencillota. Aprender unos de otros. En Telefónica viví muchas iniciativas relacionadas con talento, con formación, jóvenes, seniors, transformaciones, nuevas capacidades, en fin, todas estas cosas. Iniciativas como Campus 42, programas de talento, iniciativas para perfiles junior y senior. Y mirar, detrás de todas ellas había una pregunta que sigue siendo absolutamente vigente. Y es, ¿cómo conseguimos que el conocimiento circule? Porque uno de los grandes riesgos de una empresa no es que alguien se marche, no. Es que se marche llevándose dentro de 30 años de conocimiento que nadie se preocupó de compartir. Hay conocimientos que no están en ningún PowerPoint, ni en ningún procedimiento, ni en ninguna base de datos. Está en las personas, en aquel profesional que sabe por qué aquel cliente funciona de determinada manera, en quien recuerda aquella crisis, en quien conoce la historia de una decisión, en quien sabe a quién llamar cuando ocurre algo extraño. Ese conocimiento también es patrimonio de una compañía. Y perderlo porque alguien cumple determinada edad, de verdad que me parece como mínimo poco inteligente, por no decir, en fin. Pero cuidado, tampoco creo que la solución sea mantener a las personas senior simplemente porque tienen experiencia. No, porque la experiencia por sí sola tampoco garantiza nada. 30 años haciendo lo mismo puede significar 30 años de experiencia o un año de experiencia repetido 33 veces. Ojo, que aquí hay una diferencia enorme. El talento senior también tiene una responsabilidad: seguir aprendiendo, actualizarse, escuchar, dejar de utilizar aquella frase terrible de esto ya lo vivimos. Quizás sí, pero el mundo ha cambiado, la tecnología ha cambiado, los clientes han cambiado, las personas han cambiado y tú también deberías haber cambiado, querido senior. Por eso esta reflexión no es una defensa de los mayores, es una defensa del talento, tenga la edad que tenga. Y hay algo que me preocupa especialmente: el momento en el que una persona empieza a sentirse profesionalmente invisible. ¡Guau! Eso creo que debe ser durísimo. Sentir que tienes muchísimo que ofrecer, pero que el mercado empieza a mirar primero tu fecha de nacimiento. O sea, personas con 52, 55, 58 años que pierden su empleo y descubren que determinadas puertas empiezan a cerrarse. No porque hayan perdido capacidad, no porque hayan dejado de aprender, no porque no puedan aportar, simplemente porque alguien ha decidido que son demasiado mayores. Pensando un momento, demasiado mayores. ¿Demasiado mayores para qué? ¿Para pensar? ¿Para crear? ¿Para aprender? ¿Para liderar? ¿Para empezar de nuevo? Joder, me parece una barbaridad. Y además hay una contradicción muy curiosa.
Nos dicen que probablemente tendremos que trabajar durante más años. Pero al mismo tiempo, muchas personas sienten que a partir de cierta edad, el mercado laboral empieza a expulsarlas. No, colegas, aquí hay algo que no encaja. Y también ocurre al otro lado. A los jóvenes a veces les hacemos exactamente lo contrario. Es que te falta experiencia. Claro, ¿cómo va a conseguirla si nadie le da una oportunidad? Al joven le decimos, todavía no, y al senior ya no. Y entre esos dos mensajes podemos desperdiciar o desperdiciamos muchísimo talento. Quizá deberíamos cambiar las preguntas. Al joven, oye, ¿qué puedes aportar y qué necesitas aprender? Y al senior, exactamente lo mismo. Desde que salí de Telefónica, estoy viviendo personalmente algo que me está haciendo pensar mucho sobre todas estas cositas. Mi relación con el trabajo ha cambiado, pero mi relación con mi capacidad de aportar, no. Sigo teniendo ganas y quizás incluso más. Doy clases, escribo, comparto, estoy creando proyectos, aprendiendo herramientas nuevas y sí, me equivoco muchísimo, como siempre. Hay días en los que me siento otra vez becario de la vida, aunque yo siempre he dicho que soy, que fui, soy y seré un becario de la vida. Y me gusta, porque quizás ahí está una de las claves. No dejar nunca de sentir que todavía tienes algo que aprender. Da igual el cargo que hayas tenido, los años trabajados, los títulos, los reconocimientos. Cuando empiezas a pensar que ya lo sabes, joder, ahí me da que has empezado a quedarte atrás. Y al mismo tiempo hay otra cosa que con los años he aprendido a valorar, y cada vez más, la serenidad. Con 25 años quería demostrar muchas cosas, muchas cosas. Con 55 tengo menos necesidad de demostrar y muchas más ganas de aportar. Y eso os digo que cambia muchísimo la forma de trabajar, porque aprendes a elegir algunas batallas, a escuchar antes de responder, a entender que detrás de un comportamiento siempre hay algo que no estás viendo, a relativizar determinadas urgencias, a distinguir entre un problema importante y, como digo yo, una cosita a resolver. Porque eso también es talento. No aparecen muchas descripciones de puestos, pero ojo, puede cambiar completamente a un equipo. Por eso, si hoy tuviera que construir un equipo desde cero, intentaría, no preguntaría primero por la edad. Intentaría construirlo con personas diferentes, personas con hambre de aprender, personas con experiencia, personas que hagan preguntas incómodas, que sepan escuchar, personas rápidas, reflexivas, digitales, personas que entiendan profundamente al cliente, personas capaces de decir, pues no lo sé, y personas generosas con lo que saben, porque ahí aparece algo que me parece fundamental, la generosidad del conocimiento. Un profesional senior que guarda todo lo que sabe para convertirse en imprescindible tiene un problema. Y un joven que piensa que todo lo anterior está obsoleto también. Los buenos equipos aparecen cuando nadie necesita demostrar que sabe más que el otro. Cuando uno puede decir tranquilamente, oye tú, enséñame, y el otro responde, claro que sí. Y mañana se intercambian los papeles. Eso es mentoría, auténtica mentoría, bidireccional, humana, sin postureos.
También creo que las empresas deberían revisar algunas cositas. Cómo seleccionan, cómo promocionan, cómo forman, cómo diseñan las salidas, cómo aprovechan el conocimiento de quien está terminando una etapa y sobre todo qué mensajes mandan. Porque las personas captamos rapidísimamente cuando una empresa sigue creyendo en nosotros y también cuando han dejado de hacerlo. Puedes tener todos los programas del talento del mundo mundial, pero si alguien siente que después de determinada edad ya no cuenta para los proyectos importantes, el mensaje está clarísimo. Y eso no se arregla con un cartel hablando de diversidad generacional. No, se arregla confiando y dando oportunidades reales. Quizás dentro de unos años dejemos de hablar tanto de talento joven y talento senior. Ojalá. Quizá hablemos simplemente de personas que aportan, de personas que aprenden, de personas que enseñan, de personas que a veces lideran y otras veces necesitan ser acompañadas. Personas que pasan por diferentes etapas de la vida, porque tampoco somos los mismos siempre. O sea, hay momentos en los que queremos acelerar, otros en los que necesitamos parar, momentos para dirigir, momentos para acompañar, momentos para empezar y momentos para dejar espacio a otros, porque todo eso forma parte de una vida profesional y sobre todo de una vida humana. Yo hoy miro hacia atrás y veo casi 29 años en Telefónica, pero cuando miro hacia adelante no veo una jubilación profesional. ¿Qué va? O sea, veo otra etapa, distinta, ni mejor ni peor. Otra, con experiencia acumulada, sí, pero también con muchísimo que aprender. Y ahí está el auténtico tesoro, que podamos llegar a cualquier edad conservando algo de aquel joven que empezó lleno de preguntas y añadiéndole todo lo que la vida nos ha ido enseñando por el camino. Energía, experiencia, curiosidad, serenidad, preguntas nuevas y cicatrices antiguas. Todo junto. Porque el talento no debería tener fecha de nacimiento ni fecha de caducidad. Y os dejo, como siempre, una última pensadita. Si mañana alguien decidiera cuánto vales profesionalmente mirando antes tu edad y todo lo que todavía puedes aportar, ¿te parecería justo? Un beso grande, grande, abrazote y hasta la próxima. Y hasta aquí un nuevo capítulo de Caminos de Nomad, el podcast semanal de los trabajadores del conocimiento. Si te ha gustado, ya sabes, comparte y difunde conocimiento. Es gratis y sencillo. Comparte en tus redes sociales, danos un 10 en tu plataforma de podcasting favorita o casi mejor, envíaselo a quien creas que le puede ser de interés. Hasta la semana que viene y saludos digitales para todos.